El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquellos días, María se puso en camino y fue deprisa a la montaña, a un pueblo de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con el profeta Sofonías hoy en esta celebración de la visitación de la Santísima Virgen María, escuchamos ya acerca del cumplimiento de una promesa hecha por Dios al pueblo fiel, al pueblo que en medio de la tribulación, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las tentaciones, permanece fiel al Señor. Regocíjate. Es el primer anuncio que recibe hoy la Iglesia fiel. Y esto tiene que llenarnos de alegría, sobre todo a quienes deseamos ser fieles a los mandamientos del Señor. A quienes hoy, en medio de las dificultades, también como las tuvo el pueblo de Israel, como las tuvo Sión, como las tuvo Judá, en medio del sinnúmero de tentaciones que se van presentando hoy al cristiano en medio de la vida, y quiere ser fiel, quiere permanecer fiel al Señor. Es verdad que no son muchos, es verdad que la corriente dominante del relativismo hoy, del progresismo, del racionalismo, la corriente dominante de la comodidad, de lo fácil, la corriente dominante de un sinnúmero de cristianos que se han introducido dentro de la iglesia para vivir una vida fácil, una vida cómoda, una vida en medio de un espíritu mundano, como lo dirá el Papa Francisco, que se ha convertido en una cultura, en una costumbre dentro de muchos cristianos. Hoy
el cristiano que en medio de todas esas dificultades quiere ser fiel, incluso en medio de persecuciones dentro de la misma iglesia, tiene que alegrarse con este anuncio del profeta Sofonías. Regocíjate, hija de Sión, grita de júbilo, Israel, alégrate y gózate de todo corazón. Es que la promesa, aunque es para todos, no todos la van a recibir. Porque Dios es justo, su misericordia es justa, su amor es justo, su compasión es justa. ¿No va a ser lo mismo el premio para aquel que en medio de lágrimas, para que aquel que en medio de enormes dificultades, de sufrimientos, ha permanecido fiel al Señor, que aquel a quien no le ha importado nada negar al Señor, avergonzarse del Señor, avergonzarse de la verdad, de la coherencia moral en tiempos como estos, aquel que por miedo se está avergonzando de ser coherente? Hoy hay muchos cristianos que parece que en el ámbito privado y mientras están arrodillados delante del Santísimo, le son fieles al Señor, le hacen un sinnúmero de promesas, pero en el ámbito público no tienen la gallardía de dar testimonio del Señor, y eso se llama incoherencia. Una persona que maneja dos lenguajes, uno en el ámbito privado con relación al Señor y a la vida cristiana, y otro en el ámbito público, es un incoherente. Es una persona que no es consecuente entre lo que piensa y entre lo que hace. Si hay algo grande en la vida cristiana y en la vida de los santos y en la vida de los mártires y en la vida de la Santísima Virgen María, es la coherencia. La Virgen no es una en el ámbito privado y otra en el ámbito público. Ella es la misma, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Y por eso en tiempos como estos Dios nos está probando y nos va a seguir probando. La promesa del profeta Sofonías, pero más que del profeta, del Señor en un tiempo como el de hoy, es para aquellos que permanezcan fieles. Padre, pero Dios no nos ama a todos. Claro que nos ama a todos, pero no a todos nos va a dar el mismo premio. Y nos lo dice la misma palabra de Dios. Hoy la Virgen nos lo anuncia. A los poderosos los derriba de sus tronos. Ese es el premio. El poderoso va a ser derribado de su trono y enaltece a los humildes. A los hambrientos, a esos que tienen hambre de justicia divina, no de la justicia de los hombres. Yo me he quedado profundamente impresionado y con mucho dolor en el corazón en el marco de estas elecciones presidenciales en Colombia. Tantos cristianos vendidos, tantos cristianos incoherentes, tantos cristianos inconsecuentes. Son una vergüenza para la vida cristiana. Pero bueno, menos mal la Virgen hoy nos dice que Dios a unos les da un premio y a otros otro. A los que tienen hambre y sed de la justicia divina y prefieren caer en manos de la justicia de Dios, siéndole fieles a Dios, Dios los colma de bienes. Pero aquel que por miedo está prefiriendo caer en la justicia humana y ateniéndose a la justicia de los hombres, y elige democráticamente para obtener justicia de los poderosos de este mundo, esa va a ser su paga. Esa va a ser su paga. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos que se las creen saber todas, que son tan astutos pero para el mundo, no para la vida cristiana, para cuidar su riqueza
¿Qué están haciendo muchos cristianos? ¿Qué les está importando? Les está importando un comino. La vida moral, la verdad moral, no les importa un comino. Lo importante es cuidar sus arcas, cuidar sus bolsillos. Eso es lo único que les interesa a muchos cristianos hoy. ¡Qué vergüenza! A esos ricos, ¿saben qué va a hacer el Señor? Los va a despedir vacíos. Vacíos. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Pero nos lo está diciendo la palabra de Dios en boca nada más y nada menos que de la Virgen. Padre, la Virgen no habla así. Y hay algunos que se atreven a hacerle un saquis a lo que dice la palabra de Dios o a interpretar. Peor todavía, eso sí que es una tentación, eso es tentar a Dios. Coger la misma palabra de Dios para acomodarla a mis criterios, poner a Dios al servicio de mis errores. Eso sí es más grave aún. Hay algunos que se están atreviendo a coger la voz de la iglesia para sostener sus errores, para defender sus mentiras, para defender sus engaños. Eso sí es grave. Tentar a Dios de esa manera. Pero bueno, Dios de arriba del trono de los poderosos enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. ¿A quién va a auxiliar Dios? A Israel su siervo. El profeta Isaías trae un anuncio bellísimo. El segundo Isaías por allá, el tercero creo que es en el capítulo 40. Bueno, no sé cuál si es primero, segundo, tercero, sé que son 3 Isaías, pero trae un anuncio: consolad a mi pueblo, hablad a los oídos de Jerusalén, porque le llega el momento de la liberación. Quien permanece fiel al Señor por gracia, no tiene de qué preocuparse en estos tiempos. Yo no sé por qué los cristianos, miren, los primeros cristianos no le tuvieron miedo a nada, ¿sí? En el siglo III subió un emperador, Diocleciano, que fue terrible, ¿sí? Los cristianos no tenían miedo. Es más, decretó la persecución más terrible y sangrienta contra los cristianos. Estatalmente los cristianos fueron perseguidos por decreto del emperador y de Roma. Y fue la persecución más sangrienta. Y los cristianos felices, porque era la oportunidad de dar testimonio del Señor. Cuando uno no tiene fe, bueno, la tiene pero en otra cosa, ¿sí? O en otras cosas, o en otras personas. Pero cuando uno no tiene fe en el Señor, a uno le tiembla todo, ¿sí? Y se deja llevar de ese miedo. El problema no es que nos dé miedo, el problema es que nos dejemos dominar del miedo. Ese es el problema. Y al dejarnos, lo peor que le puede pasar a un cristiano es dejarse dominar del miedo, porque el miedo lo lleva a traicionar a Cristo, a traicionar la iglesia, a traicionar la fe en el Señor, a venderse, a negar al Señor como lo hizo Pedro y a vender al Señor como lo hizo Judas. Por miedo. El miedo es muy terrible. Pero fíjense, tenemos una representante estupenda, un espejo, que es la Virgen. Ella se mantuvo fiel y por eso el Espíritu Santo vino en plenitud sobre ella y la invadió, la inundó. La Virgen estaba repleta del Espíritu Santo. Hay un sacerdote que es muy místico y cuando siente experiencias fuertes del Señor dice: un tsunami del amor de Dios.
Eso sintió, pero a niveles altísimos, Isabel cuando recibió la visita de María. Porque en la Virgen estaba invadida del Espíritu Santo, y quien entra en contacto con ella, en un contacto directo, inmediatamente siente que se le transforma todo. Y por eso Isabel no necesita ni siquiera recibir una predicación de la Virgen, solo con su presencia. ¿De dónde a mí que venga a visitarme la madre de mi Señor? Apenas escuché tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. Y dicen los padres de la iglesia que San Juan Bautista fue santificado allí en ese momento, solo por un saludo de la Virgen. Lo que trae la Virgen es muy grande, y lo que nos está trayendo la Virgen para estos tiempos es muy grande. Cuando la Virgen se apareció en Fátima a los pastorcitos, vino a advertir al mundo, a decirnos a nosotros que estábamos en peligro. Y no se le prestó mucha atención a la Virgen. Y nos dijo que si seguíamos así como íbamos, los castigos que iban a venir sobre el mundo iban a ser terribles. Y uno de los flagelos era que Rusia iba a expandir sus errores por el mundo. La gente no se da cuenta. Por ejemplo, aquí en Colombia, ¿por qué nos está pasando lo que nos está pasando? Por desobedientes, por andar entretenidos haciéndole caso al mundo y no a la Virgen. Si Colombia desde hace mucho tiempo hubiera hecho lo que la Virgen recomendó en Fátima, no estuviéramos tan llenos de miedo y vendiéndonos tan fácilmente. ¿Sabe qué hace la gente superficial? Se queda solamente ahí mirando el presente. El mediocre hace eso y no es capaz de ir a mirar más allá las causas del problema. Y a nosotros nos toca ir a la causa del problema. La gente hoy está creyendo que la solución para el país está en un voto. Por Dios. Está en que nos convirtamos. Está en que volvamos a Dios de verdad, con todo el corazón, con toda el alma. Ahí está la solución. Está en que recemos el Santo Rosario, que volvamos a adorar a Jesús Eucaristía, que volvamos a escuchar la palabra de Dios. Pero el que quiera seguir creyendo en eso, que siga creyendo en eso para que vea las consecuencias. Al fin de cuentas, Dios va a premiar al que cree. Y al que no creyó en Él y se vendió, también le vendrá su paga. Porque todas las decisiones tienen consecuencias y nosotros las debemos asumir. ¿A quién le estamos creyendo nosotros? Dichosa tú que has creído. Isabel prefirió creerle a la Virgen. Apenas llegó a mis oídos tu saludo, el niño saltó de gozo en mi vientre. ¿Por qué ya no nos brinca el corazón de alegría cuando escuchamos las cosas del Señor? Porque ya nuestro entusiasmo no es Jesús. A mí me da mucha alegría cuando en las mañanas voy al Santísimo, y así literal, yo no veo la hora de llegar al Santísimo y escuchar la palabra del Señor. No hay nada que me dé más alegría que poder llegar a celebrar la Eucaristía. Y hay veces me pongo, como que se me sube el temperamento cuando veo que algo me quiere interrumpir los momentos de estar con el Señor, de escuchar al Señor. En la vida tenemos que vivir para Dios. Y eso fue lo que la Virgen nos ha venido diciendo desde la misma visitación a Isabel. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. ¿Y saben por qué el Poderoso hizo obras grandes por ella y en ella? Porque la Virgen fue fiel.
El cristiano que no sea fiel ya sabe cuál va a ser su recompensa. El cristiano que le gusta vivir mediocremente y para el mundo, y para agradar y simpatizar a los demás, ya sabe cuál va a ser su recompensa. El cristiano que vive para Dios y que solo quiere agradarle a Dios y darle la gloria a Dios, también sabe cuál va a ser su recompensa. Hoy la segunda opción que nos ofrecía la liturgia de la feria, no de esta celebración, estaba en los Hechos de los Apóstoles, la despedida que San Pablo hace de las comunidades del Asia Menor, entre ellas las de Éfeso y algunas alrededor en Mileto. Y San Pablo les dice: voy amarrado por el Espíritu Santo, y lo único que sé es que a todo lugar donde llego, el Espíritu Santo me garantiza cárceles y persecución. Pero he combatido bien el combate, pero he corrido bien mi carrera, y no me he reservado ni una fuerza, nada, en el llamado a la conversión. ¿A qué nos mandó Dios a nosotros los sacerdotes? A predicar la conversión. ¿A qué nos está mandando hoy a los evangelizadores? A llamar a la conversión. ¿A qué mandó el Señor a la Virgen en Fátima y en las demás apariciones aprobadas por la Iglesia? A llamar a la conversión. La Virgen no ha venido a entretener a la gente, a hacer espectáculos culturales, sociales, antropológicos. No. Y quien va a un santuario, mira, a ver cosas ahí espectaculares, externas, se está perdiendo el tiempo. Porque todos esos signos son solo signos para que se levante una sola voz en el corazón de la Virgen, donde nos está diciendo: conversión. Cambien, no ofendan a Dios, que está ya siendo muy ofendido. Y si no paramos en las ofensas a Dios, bien mal que nos va a ir. No esperes otra cosa. No esperes otra cosa. Dios quisiera que el destino de muchas almas fuera diferente, lo quiere, lo desea, y por eso nos advierte a veces hasta con fuerza y le dice al profeta: grita, clama voz en cuello. Hasta eso hace Dios para despertarnos, pero preferimos seguir durmiendo. Y así está la humanidad hoy, Dios mío. Y nos estamos jugando nada más y nada menos que nuestro destino eterno. No es en esta tierra, es nuestro destino eterno. Entonces escuchemos a la Virgen, escuchemos el llamado que Dios nos está haciendo a la conversión y vivamos solo para Dios. Quien vive para Dios no se arrepiente. Como dice el profeta Sofonías, debe exultar de gozo, alegrarse, porque está pronta su liberación. Y por Dios, por la coherencia en la verdad, tenemos que jugárnosla toda, incluso hasta con la propia vida. Un cristiano que no esté dispuesto a apostar la vida, ¿saben cómo va a terminar ese cristiano? Apostatando del Señor. Negando, eso es seguro, que quien no está dispuesto a entregarlo todo por Cristo, va a entregarlo todo por otros señores. Y nadie puede servir a dos señores. Servirá a uno y terminará odiando al otro. Cristo y el mundo son incompatibles. Cristo nos lo dijo: el mundo me ha odiado y también los odiará a ustedes por mi causa. Cristo y el pecado son incompatibles, no pueden estar en el mismo lugar. Por eso Cristo venció el pecado, lo mató y lo acabó. Es lo que sucede en el sacramento de la reconciliación. Uno no va a confesarse para decirle al Señor: pequé y voy a seguir pecando. No. De hecho, eso es ultrajar el sacramento de la confesión. En el sacramento de la confesión también podemos cometer actos sacrílegos. Hay gente que peca para confesarse, y después y incluso en la misma confesión dice: pero bueno,
ya me asuelvo, con esto me salvo, y bueno, y si se me presenta otra oportunidad, pues bueno, no importa. Cuidado, porque cometes un pecado más grave, más grave. Sacramento de la confesión no podemos jugar. Yo voy a confesarme porque volveré donde mi Padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Voy a confesarme a ver si se me acaba esta ruina económica. No, ¿saben qué dice el hijo pródigo? Trátame como a uno de tus asalariados. Me voy a confesar, Señor, y si me vas a seguir dando prueba por mis errores, no importa, es una bendición para reparar. Pero ¿cómo instrumentalizamos los sacramentos? Pero bueno, pidámosle al Espíritu Santo, estamos en este marco de la novena del Espíritu Santo, que Él nos abra el entendimiento y que podamos ver con la luz verdadera, que es la luz de Dios, no con la luz del mundo, no con la luz de los hombres, no con la luz del mal, porque eso es lo que hay en la conciencia de muchos cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.